Capítulo 19. Transformación interior a través de la vivencia humana. A lo largo del itinerario propuesto en esta obra, he compartido contigo conceptos, vivencias, emociones, preocupaciones, expectativas y mucho más, pero todo dentro de un criterio fundamental: la búsqueda del perfeccionamiento, comprendido que este noble objetivo no se logra sin la ayuda del Espíritu Santo. Reconociendo, por ejemplo, la necesidad de amor, paz y justicia en el mundo, nos preguntamos por qué más de 1.200 millones de católicos no logran incendiar el planeta con este poderoso mensaje de amor y paz que Cristo obsequió a toda la humanidad, como lo hicieron 12 apóstoles y unos cuantos discípulos, obsequiándonos una hermosa iglesia católica que perdura ya 21 siglos. Paradójicamente, en la actualidad, nuestras filas van disminuyendo, conventos se cierran, seminarios de formación sacerdotal, para no suspender la ilusión de formar servidores de la iglesia, aunan esfuerzos haciendo un solo entre varios, pues muchas diócesis solas no pueden mantener un seminario para un escaso número de seminaristas. Muchos bautizados se alejan de nuestra iglesia por una variedad de motivos, y de los que permanecen, solo 1 de cada 10 se considera comprometido. ¿Qué ocurre con el resto? No creo que este dato defina por personas totalmente indiferentes, trabajando más de 25 años en ámbito católico. Lo que sí he descubierto es que estos grupos tibios por una parte, poco comprometidos por otra, si tienen una sed interior que no ha sabido llegar a una fuente que sacia. La causa puede ser propia o también la incapacidad de aquellos que no son capaces de motivar a su alrededor, porque a ellos mismos les falta un trabajo interior más profundo. La personalidad humana, según los estudiosos del ramo, pueden contener miles de rasgos que definen sus características. Por tanto, jamás me permitiré de generalizar todo en un concepto, pero sí, como especialista en cerebro y conducta, como católico practicante ya suficiente tiempo, me animo a plantear una perspectiva que creo sea bastante reveladora. La vida de esas personas todavía no ha sido bendecida con la transformación interior. La transformación interior es un camino de perfeccionamiento que el católico recorre gradualmente, con el propósito de despojarse de todo aquello que impide su vida en gracia continua, en un desafío valiente, porque quien se compromete debe esforzarse de manera real y comprometida y abandonar aquellos hábitos antiguos ligados al imperio de las debilidades humanas, pues acaricia un propósito de vida más muy íntimo y sustancial: la unión con Dios. En el camino además consciente de sus cualidades y virtudes, las reconoce y fortalece para servirse de ellas en su crecimiento y maduración y santificación. Sorprendentemente, en este camino impredecible para el perfeccionamiento espiritual, ha sido muy descuidado, o tal vez diría mejor, muy ignorado. Posiblemente nos hemos preocupado por cumplir normas externas por medio de saltos y atajos, sin tomar conciencia de la importancia de acompañar cada paso exterior con otro movimiento interior, permitiendo que el esplendor de la conducta externa fuera expresión de la riqueza interior que se había alcanzado. En otros términos, todo lo que dices y haces debería ser conciencia del tesoro que has edificado en tu corazón y en tu espíritu. Piensa en San Francisco de Asís, Don Bosco, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II.
Eso es lo que busca la transformación interior, una sintonía entre lo que eres y haces, una unidad entre lo que sientes y expresas. Es un proyecto de vida para los que quieren vivir con coherencia y autenticidad aquello que enseñan. Una vida transformada da frutos y los mismos permanecen. Un camino para el que tenga sed. La persona de fe que decide iniciar este noble itinerario asume el desafío inspirada en el Espíritu Santo, pero confirma su adhesión por un sí rotundo que brota de lo más íntimo de su libre voluntad. Y aquí está su gran mérito. Su compromiso nace de una razón inteligente y de un espíritu anhelante que busca la unión con Dios. Esta decisión no es más usual aún en el ámbito de los creyentes. Es propia de aquellos que íntimamente van reconociendo una impelente sed de Dios. Sienten en su interior nostalgia, deseo, ansias y caminan dispuestos a cualquier esfuerzo que les permita aproximarse a la fuente que alivie su sed. Unos hermosos versículos de 2 salmos reciben este sentimiento. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Salmo 42, versículo 3. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada y sin agua. Salmo 63, versículo 2. Es muy importante que quienes sientan estas inquietudes interiores las asuman profundamente, pues son verdaderamente soplos del Espíritu Santo. Inspira porque sabe que estas personas han llegado a madurar y han dispuesto mejor su mente y su corazón. No buscan ya el mundo externo, tampoco su propio placer, buscan a Dios. Él ha asumido la prioridad en todos sus asuntos. Vibra en ellos las palabras de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Juan 7, versículos 37 y 38. Este texto es significativo porque explica el alcance de la transformación interior. Si tú tienes sed y crees, Dios no solo saciará tu sed, sino que ayudará a que a través de ti se puedan saciar de sed la sed de otros. Tener sed significa buscar y dirigirse hacia la fuente de agua viva. No la miras de lejos. Creer significa confiar lo suficiente como para adherirse a las enseñanzas de aquel a quien se confía. Por eso, a la identificación con su causa, iniciando un periodo de aprendizaje que permite asimilar sus principios y revestirse con los mismos. Es una marcha en la que se verifica una transmutación de ropaje. Las conductas del pasado cambian en función de la nueva luz que se percibe y absorbe. Es un nuevo sello de distinción. El creyente entenderá que recién empieza a sentirse un miembro integrado a su comunidad, enseñanzas y servicios. Inversamente, si una persona no tiene sed y no cree, se detendrá inmediatamente donde se encuentre, alejándose del manantial que también fue pensado para ella. También existen otras personas que dicen tener sed y frecuentan algunos territorios comunes, incluso las mismas parroquias, pero en el camino beben muchas bebidas y exploran otras vertientes. Dios es una referencia entre ellas, no la única, y su sincretismo no les permite reconocer la manera fidedigna en el camino que es vida y verdad. También pronuncian el nombre de Dios y relatan algunas de sus hazañas, pero de su palabra no brotan ríos de agua viva, no hay unción, tampoco frutos. Por eso es honesto preguntarse sobre las razones por las que nuestros hijos se han unido a la práctica de nuestra fe.
¿Por qué otros hermanos abandonan nuestra iglesia? ¿Por qué las vocaciones religiosas y sacerdotales disminuyen? ¿Somos sal de la tierra? La tibieza refleja una falsa sed, es propia de aquellos que no buscan con mente, corazón y espíritu la fuente divina. Se aproximan al contexto religioso por tradición, costumbre, cultura, curiosidad, tiempo libre, etc., sin convicción íntima alguna. Caminan, pero sus pasos vaporosos no dejan huellas en su recorrido. Aprenden conceptos que no se refuerzan por instalar en las profundidades de su ser. Entonces hablan sin decir, hacen pero no dan frutos. También ellos poseen un templo en su interior, pero en ese recinto habían los fantasmas de su propio yo y el olvido de Dios. La promesa para el sediento de verdad es muy motivadora y ojalá anime más tu búsqueda de saciedad. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Isaías 44, versículo 3. Comprenderás en consecuencia por qué es necesario descubrir o redescubrir la presencia y acción del Espíritu Santo en la vida de todo humano. Es a través de él que podemos reconocer y sentir la necesidad de Dios, pues él anima nuestros mayores y mejores anhelos. Si lo incorporamos, los frutos de nuestra vida y el de otros serán prometedores. Volvamos a recordar las elocuentes palabras de Pablo. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. ¿No es eso lo que esperamos para nuestras vidas y lo mismo para toda la humanidad? Ahora podemos apreciar mejor la razón por la que Pablo nos sugería: caminemos según el Espíritu para no ser arrastrados por los deseos desordenados de la carne pecadora. Vuelvo a precisar que cuando habla de carne expresa el desorden de los sentidos, la soberbia, el egoísmo, todo lo que nos aleja de una vida virtuosa. Con el Espíritu Santo en tu vida tendrás la luz que te guía hacia la gracia que santifica, otorgándote la visión para reconocer las amenazas que encuentras en el mundo, evitándolas o afrontándolas con éxito, pues Él es la fuerza contra aquellos espíritus que no se complacen ni con el bien ni con la santidad. Con el Espíritu nos hacemos fuertes y vencedores. Nuestras frecuentes derrotas en el crecimiento humano y espiritual subrayan la ausencia de esta admirable personalidad en nuestras vidas. Por eso tu oración debería levantarse como el clamor al cielo, entonando: ven Espíritu Santo, ven. Y ahora, ¿cómo atraerlo para que venga a habitar en nuestra vida? Hablemos entonces de la transformación interior. Transformación interior a través de la vivencia humana. La transformación interior es un método que señala el camino a seguir, iluminando los pasos específicos requeridos para alcanzar un cambio interior efectivo, pero a través de una experiencia real, profunda y comprometida que ponga en relieve la coherencia más íntima del ser. En mi libro dedicado al tema he querido insistir sobre la vivencia humana, porque escucho con frecuencia que las personas piden ayuda al cielo para lograr los cambios que anhelan, y hacen bien. La oración es parte primordial en el proceso de la transformación interior, pero no debemos considerar que con ello se aleja de nosotros cualquier compromiso o esfuerzo personal. Tuve un paciente alcohólico que buscó asistencia espiritual en muchas formas, pero no dejaba de visitar las cantinas en las que obviamente bebía. Cuando observé que debía evitarlas, me contestó que justamente para eso oraba, para que Dios le quitase esos impulsos.
Si hablo de la fuerza del Espíritu Santo es porque soy consciente de la fuerza y el poder que eso significa, pero Él debe contar con nuestra voluntad decidida, con nuestro compromiso. Sería pueril pensar que Él dé los pasos por nosotros. Nos acompaña, nos asiste, intercede, pero no tomará nuestro lugar. Repetidas veces he escuchado afirmar que los cambios trascendentales de vida, como en el caso de San Pablo o de María Magdalena, por ejemplo, fueron veloces y automáticos. No creo que sea así. Todo cambio implica un reacondicionamiento, pues las huellas del pasado a veces son profundas y hay que aprender a romper muchas cadenas. La rigidez extrema de Pablo, el mundo liberal que vivió la mujer de Magdala, las pasiones de San Agustín, el temperamento de Francisco de Sales, son ejemplos de las luchas viscerales que se deben entablar para lograr cambios sustanciales dentro de uno mismo. El creyente vive su experiencia terrena en un contexto propio e individual, pero por inspiración del Espíritu Santo, en varias instancias va comprendiendo que su vida contiene valores nobles que puede cultivar y hacer crecer para hacer sal de la tierra, la luz en la oscuridad. Asimismo, también facilita la comprensión de aquellas incoherencias y debilidades que no permiten alcanzar un crecimiento interior pleno. Esta toma de conciencia lo anima a comprometerse con iniciativas que le ayuden a reorientar su itinerario bajo un concepto que se denomina conversión, un cambio de rumbo que quiere ejecutar a fin de favorecer los acercamientos más íntimo o quiere favorecer un acercamiento más íntimo con Dios. Sin embargo, esta unión con Dios no se realiza sin una auténtica transformación interior. La toma de conciencia es a menudo severa porque cuestiona la benevolencia cómplice con la que nos calificamos y nos invita a un cambio radical de vida, pues advierte desde el principio que está optando entre Dios y lo que no es Él. Nadie puede servir a dos amos. Ese viaje hacia el interior, decidido y profundo, comprometido y auténtico, reveló a Pablo un mundo interior que cuestionaba: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Cada uno de nosotros también hoy podría preguntarse, por ejemplo, ¿por qué, a pesar de conocer los santos consejos evangélicos, no los vivo? ¿Por qué me fijo más en las debilidades de otros e ignoro las mías? O mejor, ¿por qué soy indulgente con mis defectos y más severos con los de mi prójimo? ¿Por qué, habiendo sido bendecido con talentos, virtudes y dones, no doy los frutos esperados? El camino de la transformación interior te irá respondiendo a estas preguntas. Es largo, lento pero seguro y requerirá lo mejor de ti, sobre todo un compromiso inicial que revele tu auténtica voluntad de cambio. El objetivo de la transformación interior es sublime y muy elevado. Se dirige hacia las altas vetas de la unión con Dios. El esfuerzo y entrega que esto implica es una prueba elocuente del amor auténtico que sientes por Dios y su obra. Es como decirle: porque te amo, me esfuerzo para santificar mi vida. Fueron algunas referencias que encontré en las cartas de San Pablo que me orientan a elaborar un concepto de la transformación interior. Dejando pues tu antigua conducta, despójate del hombre viejo, viciado por las concupiscencias seductoras. Renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del hombre nuevo,
creados según Dios en justicia y santidad verdaderas. Ahora, uno más. Purifíquense en la levadura vieja. Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva, porque son ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. Y una más, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. ¿Cuál es el camino? Cualquier persona que conoce nuestro cristianismo identifica inmediatamente los consejos evangélicos primordiales: fe, amor, servicio, paciencia, mansedumbre, humildad, etc. Los medita, reconoce su valor y alcance, pero luego se pregunta, ¿por qué no los vivo? Esta es la pregunta fundamental. Conocemos las referencias más importantes sobre el perfeccionamiento y la santidad. Entonces, ¿por qué no las hacemos vida? No es suficiente el conocimiento nosológico de la cuestión. Es necesario que las definiciones se conviertan en vida patente. Es así que se aprecia el testimonio de vida. El camino no es fácil, pero es factible, más si se camina dentro de una decisión humana que se eleva contando con las alas del Espíritu Santo. El primer paso compromete con el objetivo. El segundo hecho de perseverancia asegura el cometido, y eso depende de la persona. La ayuda del Paráclito no le faltará. Pensamiento complejo y pensamiento simple. Hay dos conceptos a definir. Nacen de mi trabajo de neuropsicología clínica, pues gracias a la admirable tecnología de topografía por emisión de positrones, es posible estudiar el cerebro de una persona en vivo y mientras realiza actividades que el experimentador sugiere o el clínico solicita. Dentro del modelo ha llegado a dos interpretaciones que podrán ayudar a proponer algunas expectativas para la formación personal de cada uno. En la primera imagen, en la A, con pensamiento complejo, define la cualidad de un tipo de pensamiento profundo, reflexivo, lúcido, y se distingue por la habilidad para evaluar las consecuencias de la propia conducta. La persona actúa y cada vez que lo hace es consciente de sus motivos y sabe hacia dónde quiere llegar. Este modelo implica madurez y flexibilidad. Busca soluciones en vez de levantar obstáculos. Enriquece, instruye, anima y motiva y construye. Es el tipo de pensamiento de una persona que crece y aprende a razonar cada vez con mayor criterio. Comete errores, pero los reconoce, se disculpa, se enmienda y prosigue. Afronta las dificultades con entereza. Si padece, lo hace con valentía y esperanza. Sabe que las emociones son ciegas, al igual el instinto, pero se sirve de la luz de su lóbulo frontal inteligente para iluminar las penumbras que a veces lo invaden. Es una persona que aprecia los valores espirituales. Si es creyente, se identifica con su fe y la vive a plenitud. Su calidad humana es apreciada por su entorno. Son las personas con las que más quisiéramos compartir, preguntar, buscar respuestas. Madurando alcanzan las admirables cimas de la sabiduría. La imagen revela una notable actividad del lóbulo frontal primero, porque la persona es consciente de lo que es, de lo que hace, de lo que dice y de lo que hace. Ahora veremos
la imagen número 2 o la imagen B. Pensamiento simple. Designa la actividad cerebral de una persona que ante estímulos responde de manera primaria y elemental. Piensa, vocaliza, pero habla y actúa sin pensar en las consecuencias. Y si lo hace, su interpretación encuentra origen en repertorios emocionales e instintivos. Es una conducta que observamos en los primeros años de vida de un niño, como es comprensible porque el lóbulo frontal está en desarrollo y habrá que esperar algunos años para hasta beneficiarse del pensamiento complejo. Este modelo ya anoté es propio de personas cuyas motivaciones provienen del repertorio instintivo, emocional o ambos. El perfil personal en adultos es propio de personas muy ensimismadas, interesadas en lo suyo, poco sociables, rígidas y ofensivas. Si tienen poder, son autoritarias, llegando fácilmente al abuso. Son temperamentales, fácilmente pasan del buen humor a la irritabilidad o a la agresión. Cometen errores, pero no se disculpan. Ante los mismos se sienten víctimas y esperan que los otros se disculpen o se excusen. Todos en algún momento, algún adulto, actuamos de manera simple. Por ejemplo, en los momentos de agresividad, irritabilidad, penas y angustias, pero las personas de pensamiento complejo son conscientes y evitan el hecho o lo regulan, aprenden a prevenir esta forma de descontrol. La persona arraigada en un pensamiento simple no lo hace. Es un cuadro muy nítido de inmadurez, sobre todo emocional. En su educación ha faltado el equilibrio emocional, el orden y la disciplina. Me preguntan en distintas ocasiones si una persona de pensamiento complejo ya madura puede actuar de manera simple. Ciertamente en momentos de gran preocupación, enojo, estrés, pero toman conciencia de hecho y buscan formas de reparar cualquier conducta que habría provocado consecuencias inconvenientes para otros. La persona de pensamiento simple no lo hace. Estas formas de pensamiento son el resultado de nuestra educación, formación, aprendizaje, experiencias, todo obviamente sobre bases biogenéticas que ciertamente influyen en nuestros repertorios conductuales en algún grado. Se advierte por ello la importancia de una educación adecuada para toda persona. ¿Por qué son importantes ambos conceptos en el camino de la transformación interior? Respuesta: porque el camino de la transformación parte de una toma de conciencia que ayuda a definir cuáles son nuestros repertorios de personalidad de base. Si alguien reconoce que usualmente actúa de manera simple, sabe ahora lo que eso implica. Por lo tanto, tendrá que trabajar para superar ese tipo de pensamientos y esforzarse por conquistar espacios de pensamiento complejo. No es una tarea fácil, pues en el adulto los esquemas mentales, el instinto y las emociones que arraigan con el tiempo sólidamente. Repito, no es tarea fácil, pues en el adulto los esquemas mentales, el instinto y las emociones se arraigan con el tiempo sólidamente. Pensemos en el tiempo que pueden permanecer en una persona un sentimiento de culpa, otro de rechazo, de rencor que se genera ante experiencias adversarias. Justamente por ese motivo, el camino de la transformación interior podrá ayudar a seguir una senda que lleva a cambios profundos. No es un recorrido ligero, pero se lo afronta con decisión. No solo porque quien lo hace ha decidido empeñarse en una batalla más importante, sino también porque goza de la ayuda, presencia y acompañamiento del gran amigo de las almas, el Espíritu Santo.
Sobre esta base, nuestra metodología trabaja 4 dimensiones fundamentales. 3 corresponden al orden neuropsicológico y una al espiritual. Ahora, vamos a ver una foto de un cerebro en el cual el número 1, lóbulo frontal, es la capacidad cognitiva, autogestión, recta intención y sabiduría. El número 2, sistema límbico, vida afectiva y experiencia emocional. Amor pleno que satisface y llena. Amor que motiva y compromete. Equilibrio emocional y paz interior. Número 3, sistema pulsional o instintivo. Autosugestión y autocontrol. Y número 4, vida espiritual. Vida devota, crecimiento interior, sabiduría espiritual, oración, sacramentos, testimonio de la vida, santidad, dones y frutos. Lóbulo frontal, capacidad cognitiva. El humano se define como sapiens, conoce y puede. Para la transformación interior se debe ponderar su capacidad para actuar y decidir de manera inteligente, justamente con pensamiento complejo. El encéfalo posee una zona especializada denominada lóbulo frontal, sede de toda la capacidad cognitiva inteligente, voluntad, toma las decisiones, motivación, movimientos, motores finos y mucho más. Organiza la actividad mental y las secuencias del repertorio conductual. Estudios realizados por medio de neuroimagen como topografías, funciones RMF, concluyen que el flujo sanguíneo aumenta en estas áreas cuando el individuo es sometido a pruebas de complejidad lógica, simbólica, asociativa, matemáticas, etc. De aquí el concepto de pensamiento complejo. Al hablar de las zonas frontales, el profesor Goldberg resalta su papel directivo como si fuera el gran director de una orquesta. Por lo tanto, interactúa con otros centros motores, límbico, emocionales, visuales y con todo aquello que haga necesaria una respuesta inteligente. El recurso inteligente se educa y va madurando gradualmente. Los modelos educativos en el hogar, de las escuelas, en los templos, con sus mensajes y recursos, tratan de formar esta facultad cognitiva, pues es la que permite a la persona asimilar y confrontar los hábitos, actitudes, valores, decisiones, etc. Si definimos cómo es una persona, estamos describiendo en alguna medida qué es lo que ha asimilado en su lóbulo frontal. Muchas conductas desadaptadas que observamos o no pocas veces empañan la imagen de nuestra iglesia. Es porque algunas personas en esta zona frontal alojan modelos indeseables e incompatibles con el mundo de valores humanos y espirituales que nuestra religión enseña. De aquí la importancia y la necesidad de formarse, educarse y madurar responsablemente, pues el humano, siendo libre, decide la libertad, pero debe comprender que sus decisiones y estilo de vida no solo afectan su vida, también pueden ser consecuencias de la vida de otros. Daños y lesiones físicas. A esta zona del encéfalo pueden disminuir la ejecución de conductas inteligentes y conscientes. Una persona puede ser muy dedicada a la oración y ser muy religiosa, pero debe cuidar la calidad de este recurso intelectual. Dios, en su invitación al crecimiento espiritual,
no ignora lo que somos como personas. Si alguien desea elevarse en los caminos de perfeccionamiento, debe considerar que aquí tiene un recurso inteligente para espiritualizarlo. Por eso el resultado final del uso de este gran recurso debería llevar al humano a la sabiduría. Escribe Santiago el apóstol: en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura y también pacífica, comprensiva, dócil, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial y sincera. Los maestros ascéticos consideran la sabiduría como un recurso deseable para conquistar las elevadas cimas de la santidad. En el modelo de la transformación interior sugerimos 3 objetivos a alcanzar para ser efectivos en el camino de la transformación interior. Autosugestión, capacidad para planificar y actuar de manera autónoma, siendo flexible para buscar ayuda u orientación en momentos necesarios. Puede equivocarse, pero sabe también que puede rectificar. La persona cree y madura logrando la mayordomía de su conducta. En este aspecto es necesario ponderar la capacidad para evaluar la consecuencia de aquello que pensamos y hacemos, lo que significa asumir una conducta responsable en todo lo que se actúa. Recta intención orienta la acción de la voluntad hacia un fin correcto, revelando la intención íntima de la persona. Hace referencia a la capacidad de pensar bien con manera límpida, sin prejuicios, cultivando la esencia de un pensamiento puro. Requiere un pensamiento lúcido, abierto, pero no ingenuo. Sabiduría. El individuo en esta época de información cibernética, telemática, medios de comunicación y mucho estudio, está muy informado. La sabiduría cristiana le invita a convertir su conocimiento e información en sabiduría, una forma de conocimiento que le permite vivir de manera humana y espiritual, buscando siempre la perfección. Es en mejor instancia la santidad. Sistema límbico, vida afectiva y experiencia emocional. Cuando Jesús nos instruye y transmite su mandamiento principal, invitándonos a que nos amemos los unos a otros como Él nos ha amado, está formando en cuenta un recurso anatómico de alta y fina cualidad. El sistema límbico, sensible y programado biogenéticamente para responder y gestionar nuestro mundo afectivo y emocional. Esta organización anatómica es una estructura situada en el denominado cerebro medio. Su estudio es de gran importancia para el especialista porque en el sistema límbico identificamos los grandes mecanismos que sugestionan las respuestas fisiológicas provenientes de aquel cúmulo de estímulos emocionales que inciden en nuestras vidas cotidianamente. Las experiencias que nuestra capacidad afectiva registra bajo la forma de emociones como la alegría o la tristeza, el miedo o la placidez, el enojo, la angustia o la paz interior, el acercamiento o alejamiento de las personas, transitan y se elaboran en este tamiz neuropsicofisiológico y cognitivo. Antonio Damasio, uno de los mayores expertos en este sector, confirma que los impulsos, respuestas instintivas, emociones y sentimientos recorren las complejas vías
fisiológicas, bioeléctricas y bioquímicas de esta sede anatómica. Igualmente, además de su especialidad emocional, es respetable de preservar la sobrevivencia del organismo, brindando atención a las conductas de alimentación, confrontación y ataque, fuga, reproducción, cuidado de crías, vigilia y sueño, excitación y atención, respuestas iracundas y pasividad, etc. Este recurso neuropsicológico es muy dinámico y se asocia sensiblemente al lóbulo frontal, pues las reacciones emocionales son ciegas y requieren de la capacidad inteligente para otorgarles un buen manejo y dirección. Cuando se habla de inteligencia emocional, precisamente se define la capacidad de utilizar los valiosos recursos emocionales de manera inteligente. La empatía, esa capacidad para percibir el sentimiento ajeno, por ejemplo, posibilita mejores formas de socialización, cooperación, convivencia y comprensión. La conformación de ambientes con buen manejo intelectual y emocional permite que las personas se sientan motivadas, comprendidas, cómodas consigo mismas y con los demás. Cuando el Señor nos invita a ser mansos y humildes de corazón, está mencionando exactamente el valiosísimo recurso, y también cuando resalta que aquello que sale de la boca proviene del corazón, haciendo referencia a lo bueno y malo que puede haber en el interior de las personas, tanto a nivel cognitivo como afectivo. El Antiguo Testamento nos deja también una bella instrucción que resalta el valor de las emociones interiores en las relaciones interpersonales. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El humano, gracias a su capacidad afectiva, es capaz de sentir afecto, buscarlo y transmitirlo. Asimismo, es un gran receptor del mismo, experiencia que se traduce en términos de emociones intelectuales, psicológicas, sensitivas, físicas, espirituales, artísticas y mucho más. En el proceso de la transformación interior, importa que el mundo afectivo se reorganice y madure. En todos mis libros he resaltado la vida afectiva, porque es primordial para el equilibrio psicosocial del individuo. Una persona madura emocionalmente puede vivir en paz y llevar la misma a otros, pero si emocionalmente está desadaptada, ella sufrirá y transmitirá los efectos de su disfunción a otros, suscitando sufrimiento en distintas medidas. La transformación interior orienta hacia la conformación de un repertorio emocional armónico. La vida afectiva nos abre al mundo de los afectos que recibimos y retribuimos. ¿Me aman? ¿Son amables conmigo? Y yo también. Las emociones con las reacciones psicológicas que experimentamos. Me asusté tanto que mi corazón latía sin control. Me emocionó tanto ver a mi primer hijo en mis brazos que lloré todo el día. Recomiendo mucho este tópico porque mi trabajo experimental y la experiencia de 4 decenios trabajando en este sector me pone en evidencia que la mayor parte de las dificultades que tenemos con nosotros mismos o con los demás viene o tiene que ver en algún grado con la esfera afectiva y emocional. Por eso quisiera proponer en el camino de la transformación interior considerar los siguientes aspectos ante los cuales meditar y otorgar respuesta con lo mejor de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu.
1. Define tu mayor objeto de amor. Te invito a mencionar tu mayor objeto de amor, el primero, el más importante para ti. 2. ¿Este amor satisface tu vida interior? Te propongo si este objetivo de amor que cultivas predispone en tu vida un sentimiento de bienestar por el que te ayuda a tener una visión positiva, constructiva de la vida. 3. ¿Es fuente de motivaciones? ¿Te impulsa a tomar nuevas iniciativas, a construir algo o más alrededor de ello? ¿Te complace trabajar, comprometerle en honor a este amor o comprometerte en honor a este amor que llena tu vida? ¿Qué haces por este amor concretamente? 4. Gracias a este amor puedes decir que eres una persona equilibrada emocionalmente. El equilibrio emocional hace referencia a la capacidad de responder de manera apropiada y debida ante estímulos emocionales. Puedes tener un grave problema o una gran satisfacción, pero en ambos casos tienes autosugestión, manejo de la situación. No te pierdas ni te pierdes ni te desesperas. No agrades a tu vecino. En suma, sabes asumir las experiencias positivas o negativas de manera controlada y sabia. Las personas que no viven este equilibrio muy fácilmente exhiben conductas de descontrol, irritabilidad, intolerancia, rencor, envidias, celos, suscitan divisiones y llevan chismes. Su cuadro a menudo conduce a cuadros neuróticos, o sea, de desadaptación emocional con base ansiosa. El estrés es una gran amenaza a esta forma de experiencia emocional. 5. Paz interior. San Agustín define este estado como la tranquilidad que nace del orden en todas las cosas. Es la armonía de la razón que gobierna tus emociones y tu instinto, todo iluminado por la gracia del Espíritu que inspira tu vida. La alcanzas buscando la transformación interior. Es un fruto de tu esfuerzo y de la unción del Espíritu Santo. Cerebro instintivo o pulsional. El humano goza de recursos biogenéticos extraordinarios que lo capacitan para acciones de preservación y sobrevivencia. Su instinto, con su capacidad de reacción, por ejemplo, se sirve de ciertas señales importantes para cuidar su subsistencia. La sed lo anima a beber, el hambre a comer, el miedo a huir, la soledad a buscar apoyo social. No obstante, el mecanismo instintivo es ciego, reacciona como un reflejo fisioquímico inmediato y posee el recurso de la fuerza. En consecuencia, su recurso instantáneo de reacción y poder requiere de orientación y manejo por parte de la capacidad inteligente bioaxiopráctica, volicional, lóbulo frontal. Uno puede tener mucha sed, pero su razón en principio le dirá de no tomar agua contaminada ni robar el pan porque tiene hambre. Esta estructura anatómica también se denomina cerebro reptiliano, porque los mamíferos tienen una estructura funcional muy parecida. Es la sede que lucha por la sobrevivencia, permite adaptaciones y se preocupa por la preservación de la especie tanto como individuo y grupo. Cuando San Pablo habla de una espina, hace referencia en varios aspectos de su vida y de las enseñanzas que del concepto se obtiene, pero uno de los sentidos se relaciona a estas fuerzas instintivas y pulsionales de nuestro organismo y sus respectivas consecuencias: sexualidad, temperamento, orgullo, egomanía, agresión, violencia, egoísmo, abuso, etc. Es aquí donde encontramos respuesta también en uno de sus mayores cuestionamientos. ¿Por qué hago el mal que no quiero
y no hago el bien que quiero. Nuestro organismo cuenta con fuerzas intuitivas que a veces son difíciles de someter al dominio de la razón o de la nobleza del espíritu. Por eso mencionaba Pablo que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu, pues los deseos se oponen. En el camino de la transformación interior deberemos conocer 4 aspectos de este dinamismo, pues su manejo ayudará a proseguir el proceso de transformación dentro de dinamismos cada vez más efectivos. Número 1. Autosugestión. Capacidad inteligente general. Define una conducta inteligente, capaz de dirigir con orden y equilibrio las cualidades instintivas humanas dentro de un esquema de valores propios. Segundo, autocontrol. Capacidad inteligente específica para orientar la reacción o fuerza de conductas específicas. Agresión, por ejemplo, flojera, sexualidad desordenada, indisciplina, etc. Templanza. Pablo la cita como uno de los frutos del espíritu. Designa la sobriedad, el buen manejo de los impulsos a través de la razón. En el pasado esta virtud lo consideraban como la madre de la sabiduría y de la salud. La persona templada orientaba el concepto a la madurez. Su ausencia lleva a la conducta emocional e instintiva, ciega y descontrolada. Sublimación. Es una actitud muy apreciada en el ascetismo cristiano. Por amor a Dios, en el camino cristiano se ordenan y disciplinan los sentidos. La gratificación que se busca no es ni mundana ni carnal, es espiritual. No se entrega a una persona, sino a miles. No busca su satisfacción, sino la del prójimo. El perfeccionamiento espiritual al que aspira convierte sus recursos físicos en una oración oblativa sublime. Lo vemos en el celibato, la castidad y la virginidad, los ayunos, entre otros. Su vida quiere ser un homenaje a la gloria de Dios y un servicio a quienes le rodean. Es una actividad de entrega elevada y admirable. Cuando se incorpora el pensamiento complejo a este perfil, la fuerza se vuelve positiva y constructiva. La motivación física en grandes acciones y empresas, los deseos de realización al servicio del prójimo, el carácter bien dirigido en liderazgo, las ambiciones en éxito controlado para el bien de muchos, todos los recursos humanos que poseemos son nobles y dependen de nuestro intelecto, dónde y cómo los empleamos. Vida espiritual. En la mística se habla del recurso ascético que contiene el noble séquito que trasciende y nos abre las puertas que conducen al conocimiento e intimidad con Dios. La razón humana puede aspirar a la divinidad, pero es a través del Espíritu Santo que atraviesa los invisibles velos que la cubren. Sin él, cualquier iniciativa de transformación interior queda en buena intención o mero progreso humano. La vida espiritual es la que se envuelve en todas las otras dimensiones, enriqueciéndolas, otorgándoles plenitud y sobre todo trascendencia. Por eso denomino persona en pie aquel perfil en el cual la razón otorga una dirección inteligente a las emociones y controla el instinto, pero todas ellas se disponen a ser iluminadas por la luz del Espíritu. El camino de la transformación interior es el que permite ir descubriendo gradualmente el esplendor de la vida espiritual. Se realiza en un contexto denominado vida devota, término que he aprendido de San Francisco de Sales. El compromiso de orientar la propia existencia bajo la luz de la vida devota
Es consecuencia de un trabajo prolongado de uno mismo en el que se han avanzado varias etapas, conquistando muchas batallas personales, sociales, culturales, espirituales, etc. Define una vida entusiasta por su filiación cristiana, identificada con la causa y totalmente comprometida con su iglesia. Dios es su prioridad, al igual que el bien de sus hermanos. Seguramente el apóstol Pablo experimentó este momento cuando expresó el sentido de su relación con Cristo. Ya no vivo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Debemos insistir, como lo hicimos en otros momentos, en la necesidad de proseguir este recorrido, invocando la ayuda del Espíritu Santo, pues de otra manera no es posible. La transformación interior solicita una vida en gracia, pues la gracia es vida en Dios. Por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. La renovación que se comienza a vivir transformará la mente de la persona. Aprenderá a distinguir cuál es la voluntad de Dios, prefiriendo lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Nuestro catecismo enseña que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, pues la conversión que obra la justificación según el anuncio de Dios al comienzo del Evangelio. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, versículo 17. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. La transformación interior es fruto de un nuevo nacimiento, obra del Espíritu Santo. Para transformarse es imprescindible vivir bajo la moción del Espíritu Santo. El itinerario se preserva con la oración, sacramentos, en especial la Eucaristía, de ser posible cotidiana, adoración ante el Santísimo, lecturas espirituales, obras de servicio, testimonio de vida, y se aconseja caminar junto a un director espiritual sabio, santo y experimentado. Frutos de la transformación interior. La transformación abre las puertas para que se cumpla el solemne compromiso. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. La amistad une al amigo, por eso uno consagra su vida y la orienta de acuerdo a lo que el maestro enseña. Es así que se viven experiencias inimaginables. Aunque hablemos de San Francisco de Asís o de Santa Teresa de Calcuta, en el mundo existen grandes poblaciones que viven la transformación y dan muchos frutos. En ellas se cumplen tantas promesas que el transformado va considerando gradualmente habituales. A sus invocaciones el Señor responde con frecuencia, no solo porque lo ha prometido, sino porque son almas agradables, han renunciado a todo por Él. A ellos les dice, entonces llamarás, te oiré, me invocarás y te diré, heme aquí. Luego llamarás y te revelaré cosas que no imaginas. La transformación interior es un camino prometedor. Basta que uno se comprometa a seguirlo. Si lamentablemente alguien resbala o cae en el périplo, levántese pronto, pero no abandone el camino. Tal vez en el pasado fuimos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Vivamos entonces como hijos de la luz, produciendo frutos de bondad, justicia y verdad. Es lo que corresponde hacer al agradecido, lo que corresponde hacer al agradecido Hijo de Dios.
Ahora que sientes la unción en tu vida, tal vez quieras cantar con San Agustín su hermoso texto, pues en el mismo espíritu a quien ahora hablas, que inspiró al gran santo su transformación y a este dulce canto de buscador desesperado de la vida. Vuelvo a repetir. Ahora si quieres la unción en tu vida, tal vez quieras cantar con San Agustín su hermoso texto, pues es el mismo espíritu a quien ahora hablas, que inspiró al gran santo su transformación y este dulce canto de buscador desesperado de la vida. Tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mi alma y yo distraído te buscaba fuera, y dejando la hermosura interior, corría tras las bellezas exteriores que tú habías creado. Y estas hermosuras que si no estuvieran en ti, nada serían, me apartaban y me tenían alejado de ti. Pero me llamaste, y tales voces me distes, que mi sordera cedió a tus gritos. Me diste a gustar tus dulzuras, que han excitado en mi espíritu hambre y sed vivísimas, encendiendo en mí el deseo de abrazarte. El combate espiritual. La belleza de la creación, la sublime realidad de la vida espiritual nos eleva e invita a trascender. Cuando vetas nos esperan para alcanzar la santidad. ¿Cuántas vetas nos esperan para alcanzar la santidad? ¿Cuántas razones que nos impulsan a escalar las grandes cumbres del perfeccionamiento? Sin embargo, la tarea no será fácil. No lo fue ni para Adán ni para Eva, tampoco para grandes personajes como David y Salomón. Y el pobre Judas fracasó tristemente ante el mayor desafío de su vida. Veremos una de las razones más poderosas para todo ello. Pablo XVI, en una de las delicadas enseñanzas, quiso preguntarse ante la audiencia que le escuchaba sobre cuáles eran las necesidades mayores de la Iglesia. Consciente del pensamiento generalizado sobre el tema que iba a proponer, quiso prevenir a su público con una primicia. No les suene como simplista o justamente como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las necesidades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Un murmullo escéptico entre el gentío se hizo escuchar. Él lo esperaba. A los cultos y modernos pobladores de la tierra no les agrada tratar un tema que consideran en gran medida mítico, supersticioso, trasnochado, un concepto que se asocia al misterio del mal, y esto no es solo en ámbito de los que no profesan una fe religiosa, sino también entre aquellos que se dicen católicos de alto rango. ¿Existe el demonio? El día 31 de mayo del 2017, el periodista Jorge Benítez del periódico El Mundo de Madrid publicó una entrevista que realizó en Roma a un personaje líder de una congregación religiosa importante, a quien, concluyendo la entrevista, consultó sobre el tema delicadísimo. Pregunta: para terminar, quería preguntarle si cree que el mal es un proceso de la psicología humana o proviene de una entidad superior. Respuesta: desde mi punto de vista, el mal forma parte del misterio de la libertad. Si el ser humano es libre, puede elegir entre el bien y el mal. Los cristianos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios es libre, pero Dios siempre elige hacer el bien porque es toda bondad. Hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. Los acontecimientos sociales también representan esa figura,
ya que hay gente que actúa así porque está en su entorno donde es muy difícil hacer lo contrario. Es una respuesta que sorprende a cualquier católico que acoge con convicción las enseñanzas de su iglesia. Según este personaje, el diablo es una figura conceptual, un criterio psicológico, un resultado especulativo de las condiciones sociales, una metáfora para hablar del mal. Entonces, cuando Marcos describe: y por toda Galilea fue predicando en las sinagogas de aquellos y expulsando demonios. Jesús hacía terapia psicológica para liberar a las personas de un mundo conceptual que poblaba su mente. Cuando Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, creó en su mente la figura conceptual porque el ayuno alteró sus neuronas provocando un estado de confusión mental. O cuando ordenó al tentador: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Estaba alucinando porque hablaba de un cúmulo de ideas? El Catecismo de la Iglesia Católica explica en su numeral 1673. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne llamado el gran exorcismo solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. De estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. El día 26 de enero del año de 1999, el cardenal Medina de Esteves, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presentó al mundo católico el nuevo rito de los exorcismos. En una parte del documento leemos: el exorcismo constituye una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. Si todo este fenómeno fuera solo conceptual, ¿por qué la Iglesia tendría que actualizar la práctica del exorcismo en vez de formar mejores psicoterapeutas o socioterapeutas que ayuden a liberar a muchas personas de estas metáforas que invaden su mente? ¿No será ya una prueba de la efectiva labor de Satanás que quienes deberían enseñar a combatirlo más bien le faciliten el trabajo diciendo que no existe? Este personaje ojalá hubiera comentado esta su respuesta con el mismo Papa, a quien no le falta ocasión para encontrarlo, en cuanto el mismo Papa Francisco ha confirmado la realidad de su existencia y del combate que el creyente debe afrontar. Son constantes y más de una decena de referencias al enemigo del alma, pero cito solamente algunas. Primero, 30 de octubre del 2014. A esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal. Pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Homilía en la capilla de Santa Marta. Ahora, el 11 de abril del 2014, donde explica que
Así como el demonio tentó a Jesús tantas veces y Jesús sintió en su vida las tentaciones, también nosotros somos objetos de ataque del demonio, porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. Homilía en la Capilla de Santa Marta. Ahora, el 31 de diciembre del 2015, en el mundo existe la lucha entre el bien y el mal. Dicen los filósofos, es la lucha entre el demonio y Dios. Esto existe todavía. Cuando a cada uno de nosotros le vienen las ganas de hacer una maldad, una pequeña maldad es una inspiración del diablo que a través de la debilidad que ha dejado en nosotros el pecado original se lleva a esto. Se hace el mal en las pequeñas cosas como en las grandes cosas. Es una guerra contra la verdad de Dios, la verdad de la vida, contra la alegría. Esta lucha entre el diablo y Dios, dice la Biblia, que continuará hasta el fin. Audiencia Aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano. Ahora, el 9 de septiembre del 2016, durante un encuentro con más de un centenar de obispos, dice, las divisiones son el arma que el diablo tiene más a la mano para destruir la iglesia desde dentro. Tiene dos armas, pero la principal es la división. La otra es el dinero. El diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen y el hábito de chismorrear, que es una costumbre del terrorismo. El chismoso es un terrorista que lanza la bomba, el chisme para destruir. Por favor, luchen contra las divisiones porque es una de las armas que tiene el diablo para destruir a la iglesia local y a la iglesia universal. Homilía en la Capilla de Santa Marta. Ahora, el 17 de noviembre del 2016, la corrupción está generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto prisionero de una misma adoración. La corrupción es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas, etc. La corrupción es hacerse seguidor del diablo, padre de la mentira. Encuentro con la Asociación de Empresarios Católicos. Ahora tenemos el 2 de marzo del 2017. El Papa Francisco quiso presentar a los sacerdotes a Pedro como modelo en cuanto su fe estuvo frecuentemente sometida a prueba por el mismo demonio. En este contexto el Papa afirmó: toda la vida de Simón Pedro puede verse como un progreso en la fe gracias al acompañamiento del Señor, que le enseña a discernir en su propio corazón a aquellos que procede del Padre y de lo que procede del demonio. Quizás la tentación más grande fue esta: insinuar en Simón Pedro la idea de no ser digno de ser amigo de Jesús porque la había traicionado. Pero el Señor es fiel siempre y renueva siempre su fidelidad. Encuentro con el clero de Roma de la Basílica de San Juan de Letrán. Ahora tenemos el 13 de diciembre del 2017. Aclara que el diablo no es una cosa difusa, sino una persona con quien no se debe dialogar. Te rodea y te hace dar vueltas la cabeza y estás perdido. Entrevista Cadena TV 2000. Y el 29 de enero del 2018, allí donde la Virgen habita, el diablo no entra en la casa. La Madre custodia la fe, protege las relaciones, salva en la intemperie y preserva del mal. Homilía de la Capilla de Santa Marta. El 1 de junio del 2018 nos dice: el demonio continúa persiguiendo y atacando porque quiere destruir la armonía entre el hombre y la mujer, y denunció una vez más las colonizaciones ideológicas y otras formas de destrucción. Homilía Capilla de Santa Marta. Si para algunos católicos de pensamiento influyente dentro de la Iglesia el pensamiento del Papa sobre el demonio está equivocado,
¿por qué no hacen una declaración fundamentada en la doctrina para decirle que es un mito, un concepto o una entidad real que existe y actúa? El Papa ha respondido a críticos y ante algún error se ha excusado. Sería un debate útil, pues declaraciones que niegan verdades que enseñan nuestra Iglesia traen confusión y comportan daño, pues es fácil que se llegue a una simple confusión. Si no existe el espíritu del mal, ¿por qué debo creer que existe el espíritu del bien? La duda ante la existencia del enemigo como ser espiritual puede ser una fácil vía para el ateísmo. Ojalá estos grandes pensadores lo meditaran. Juan Pablo VI declaró de manera rotunda en el año de 1672: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficacia, un ser vivo espiritual pervertido y perversor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. ¿Acaso no se atrevió a tentar al mismo Cristo cuando se preparaba para su vida pública? De igual forma, en muchos episodios de la vida de Jesús, la presencia del demonio es evidente y sirve de motivo para alcanzar ulteriores. Por estos motivos, observa que quien se niega a reconocer su existencia o le atribuye un criterio de falsa realidad, personificación conceptual o fantasía de las causas desconocidas de nuestras desgracias, sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Comprende también que el concepto es difícil y una gran provocación para nuestra fe y raciocinio. Por eso recuerda la inquietud de San Agustín cuando escribía que se preguntaba de dónde procedía el mal y no encontraba la explicación, pero no se puede negar algo simplemente porque no lo entendemos. Podemos reconocer su presencia en alguna medida, en la mentira que quiere negar la verdad evidente, donde el amor es sustituido por el comercio del cuerpo, la esclavitud donde el nombre de Cristo Redentor es vilipelando con odios consistentes y rebelde, donde hay división maligna en suma, donde el amor que Cristo enseña está ausente. Por lo tanto, para todos nuestros lectores será importante recordar algunos conceptos. La caída de los ángeles. Por la claridad de voz que tiene nuestro catecismo, haré referencia a algunos textos fundamentales. La enseñanza de nuestra doctrina afirma que aquellos ángeles que hoy conocemos como diablo, adversario y demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Los ángeles en los primeros tiempos, habiendo sido creados, también libres como nosotros, optaron por la decisión propia de rechazar radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Una actitud crea enemistad y distancia entre Dios y estos ángeles. Satanás o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y a su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Y en este intento el enemigo tiene éxito. Dios ha creado con amor a nuestros primeros padres, ofreciéndole las mejores opciones de convivencia. Pero el relato de la caída en Génesis 3, versículos 1 en adelante, nos afronta con su debilidad cuando, hablando con el seductor y mentiroso, cosa que no hay que hacer, dejan que la malicia entre a su mente y a sus corazones. Es por ello que desde entonces toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o diablo.
Hablo de malicia porque pervirtió la recta intención de estos dos personajes, pero ellos abrieron las compuertas de la seducción. Leemos en nuestro catecismo: en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por lo tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios. Las consecuencias son dramáticas, pues llevan a la pérdida de la gracia y de la santidad original, y como nos recuerda Pablo, la muerte se impone en la historia de toda la humanidad y toca a cada persona. Las repercusiones son feroces. El enemigo ha visto su fuerza, poder e influencia y quiere unir a todos contra Dios. Quiere que pierdan su visión de Él. Hace todo por destruir la armonía que Dios buscaba. Parece que no tiene que esforzarse mucho desde la historia de Caín y Abel, la infidelidad de los pueblos elegidos, las transgresiones de las leyes llegan hasta nuestros días. Por eso nuestra Iglesia enseña que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y Eva, porque han afectado como pecado original a toda la humanidad. A pesar de la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. ¿Acaso una madre olvida a su hijo? Dios es el primero en ser ofendido, pero el primero en volver a llamar. ¿Dónde estás?, pregunta a Adán, y le anuncia el misterio de una nueva iniciativa que llevará al triunfo del bien sobre el mal y el levantamiento de su caída. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. El catecismo enseña que este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. Este es el hermoso marco en el que se escribe nuestro cristianismo, pues María, la nueva Eva, y Jesús, el nuevo Adán, serán la luz y la fuerza que reparan con sobreabundancia la desobediencia primigenia. Pero Cristo, que viene para todos, será también una opción libre. Las personas podrán aceptarlo o rechazarlo, tal como lo vienen haciendo millones de personas siglos tras siglos. La lucha continúa. El hombre moderno no podrá comprender los pecados del mundo, como por ejemplo las guerras entre naciones, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, si no se aproxima a Dios. Ignorándolo, las personas piensan como el enemigo desea. El poderoso dirá: voy a invadir esta nación porque necesito de sus recursos para mi país, pues mi patria es primero. La mujer que aborta dirá: tengo derecho a disponer de mi cuerpo como yo quiera. Y tanto desde el punto de vista social como el político, muchos secundan estas premisas. Leemos en el Catecismo: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. El humano ha quedado herido por el pecado, pero Cristo vino al rescate y nos restauró. No obstante, si lo ignoramos, caemos nuevamente en el poder del enemigo. Pero Él es admirablemente astuto, no descansa en su labor persuasiva y destructora,
Además cuenta con muchos aliados que dicen: Satanás no existe, es un pensamiento retrógrado y vergonzoso para los intelectuales avanzados del siglo XXI. Por eso trabaja tranquilo y las guerras destructivas como el crimen del aborto o la eutanasia se convierten en derechos. No se puede negar que Satanás es inteligente, más que muchos doctos que se dicen católicos y están a su servicio. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes se manifiesta de manera muy instructiva al respecto, alertando al creyente sobre esta lucha constante. Si Satanás fuera un concepto, seguramente nuestra Iglesia se privaría de estas enseñanzas. Primero, a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzando en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Segundo, por ello la Iglesia de Cristo, confiando en el designio del Creador, a la vez que reconoce que el proceso puede servir a la verdadera felicidad humana, no puede dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: no quieran vivir conforme a este mundo, es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento de pecado la actividad humana, ordenada al servicio de Dios y de los hombres. Tercero, a la hora de hacer, ¿cómo es posible superar tan deplorable miseria? La norma cristiana es que hay que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar por caminos de perfección todas las actividades humanas, las cuales a causa de la soberbia y el egoísmo corren diario peligro. El hombre redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios, dándole gracias por ellas al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu. Entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Primera de Corintios 3, 22 y 23, Génesis 37. La lucha está declarada y continúa, pero el gran recurso que el Salvador nos trajo empieza con la vida en gracia, amistad con Dios, que se convierte en fortaleza, la búsqueda de santidad, viviendo las virtudes, haciendo de la propia vida una bienaventuranza. El combatiente está siempre atento, vigilante y fuerte, se nutre de la Eucaristía y su vida es oración, pues sabe que esta clase de espíritus malignos se expulsan solo con la oración, y porque también recuerda su fragilidad y reconoce la acción del espíritu del mal, no pierde de vista la gran enseñanza del Cristo en la oración que Él mismo nos enseñó. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El demonio seduce en el mundo con los encantos que derrotan al espíritu desprevenido. Es astuto y sabe disimular la fealdad del pecado y los rostros del mal. Por eso no pocas veces nos sentimos atraídos por algo que nos aleja de Dios y hace algo peor. Ha encendido tanto la independencia de Dios que, cuando se aconseja un comportamiento lejos del pecado que lo ofende, como no al aborto, por ejemplo, muchos piensan que se está coartando su libertad para decidir y cometiendo una injusticia. Por esto, hablar de santidad resulta para muchos obsoleto, anticuado y retrógrado.
Estas instancias deben animar el acercamiento al Espíritu Santo, porque con el perdón que Jesús trae a la humanidad, es el mismo Espíritu que abre las puertas de la salvación, pero requiere de personas que muestren a los dispersos la luz, aunque ella lastime aquellos ojos acostumbrados a la oscuridad. Lejos de esta gracia no escuchamos voces, solo ruidos que interpretamos a placer. A veces la acción del mal en el mundo nos confunde. Pensamos el bien es débil y que triunfa el que ejecuta malas acciones. El bien siempre triunfará porque viene de Dios. Para no perder este punto de vista, será aconsejable tener presente el poderoso pensamiento de Pablo. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. Romanos 12, versículo 21.